Hola, buenas tardes. Concha de tu madre. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ¿se me escucha? Buenas noches. Café, buenas noches, sí se escucha. Perfecto, gracias. Buenas noches. Tiempo, estamos grabando. Ahí estamos. Ya, como saben, habíamos tenido un pequeño inconveniente técnico, entonces no habíamos podido subir las notas, digamos, subirlas con más anticipación, pero ya se encuentran en el aula virtual, como seguramente las habrán visto, se habrán dado cuenta. Bien, vamos a continuar entonces el desarrollo de tal vez uno de los últimos temas, si no, no el último tema muy importante que tiene que ver con el curso, que es lo que hemos empezado, es el tema de los valores, que habíamos empezado en la clase anterior, al hablar puntualmente de la justicia. Como sabemos, el tema, la temática de los valores es clave para el derecho, para una filosofía del derecho y más para una filosofía del derecho como la nuestra, que está ligada o forma parte de una disciplina que tiene autonomía filosófica, que es la axiología. La axiología es una disciplina que tiene como objeto u objetivo el estudio o el análisis de los valores morales. Y sobre la base de autores que se han dedicado al análisis axiológico del último siglo y medio, nosotros defendemos o apoyamos o nos basamos en una lectura moral, en una lectura valorativa que podríamos denominar, creo que hicimos mención en algún momento cuando hablamos de ciencia y conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de reduccionismo, una postura moralmente realista. O somos partidarios de un realismo moral que tiene como vía, como mecanismo de acceso a los valores morales o a las exigencias morales, lo que se llama la intuición, de la cual o sobre la cual hice referencia cuando analicé los primeros capítulos del libro de Neri. La cuestión de la justicia, el tema de la justicia es delicado por varios motivos. Primero, es una discusión larguísima que se pierde en los orígenes de la humanidad.
el significado o el sentido de lo justo. Y nosotros hacemos al discutir la justicia, hacemos una especie de profesión de fe que se ve claramente también porque en general nuestros análisis son o tratan de ser más o ir un poquito más lejos de la mera descripción. Y necesariamente en algunos casos es importante tomar partido. Esto no tiene nada que ver con la supuesta o falsa neutralidad científica. Nuestra profesión de fe entonces es saber que uno de los enemigos fundamentales de los valores, de lo justo y por ende del derecho son las lecturas que nosotros denominamos lecturas escépticas, relativistas y o subjetivistas. La discusión está centrada o se apoya hoy en día contemporáneamente en un conflicto, si se quiere, de teorías o de puntos de vista sobre aquellos que suponemos o pensamos que es posible hablar de la justicia de una manera objetiva, simplificando mucho la cuestión, y aquellos que consideran que no es posible hacerlo. Y esta discusión afecta decididamente lo que sea el derecho, que sea el ordenamiento jurídico. Es como todas las discusiones de fondo, no una discusión aleatoria al margen, sino que tiene que ver, por supuesto, con los puntos de partida. Cada punto de partida en punto a sostener que el derecho es una cosa o tal otra, va a implicar necesariamente una postura de este tipo. Como dice en un trabajo sobre la justicia Carlos Santiago Nino, las preguntas a lo largo de los siglos han variado sobre este ítem. Algunos se preguntaban qué es la justicia, si es una virtud. Otros se preguntaban si la justicia era el fundamento o debería ser el soporte de las instituciones y de las estructuras políticas. Otros se planteaban si la justicia en definitiva no deja de ser un ideal irracional. Uno de estos autores lo vamos a analizar, o este punto de vista lo vamos a analizar en un ratito con más detalle. En fin, otros hablaban de si la justicia no implicaba más que una serie de comportamientos que socialmente se consideraban debidos por convención y que después debían ser trasladados o debía ser trasladado a la esfera institucional. Estas cuestiones o estas preguntas siguen abiertas, se sigue discutiendo sobre esto, pero este autor Nino dice algo muy interesante. Lo plantea de esta manera: no hay ninguna duda que hace muchísimos siglos el hombre viene discutiendo sobre lo justo. Hay una tendencia en el ser humano a intentar justificar su propio comportamiento y el comportamiento de los demás. Esto lo vemos cotidianamente, lo que se llama fenomenología moral. Si uno tuviera que explicarle a alguien que no conoce el mundo qué sería lo moral, tendría que hacer una fenomenología, es decir, explicarle cómo se comportan los seres humanos en la experiencia común. Y lo que nos devuelve la experiencia común, haciendo un análisis nuestro y demás, es que permanentemente estamos tratando de justificar lo que hacemos. Justificar implicaría que lo que hemos hecho corresponde haber sido realizado, o también criticar lo que hacemos o lo que hacen otros considerándolo injusto, no debido, incorrecto. Este dato es ineliminable de la experiencia, de la empiria. Después tendremos que profundizar cuáles son estos niveles de justificación o no. Y por ende, dice este autor, si hace muchísimos siglos que el hombre ensaya esta justificación, autojustificación, esto supone que tendría que tener alguna entidad. Esto quiere decir que lo moral tiene alguna relevancia en la vida de los sujetos y que no es una simple pérdida de tiempo, una fantasía, una ilusión. De hecho,
continúa o cuenta Nino, los seres humanos hemos ido evolucionando en el tiempo y hoy tenemos mecanismos, si se quiere, o procedimientos, si se quiere, sofisticados para dar razón de nuestras cuestiones morales. Hay sistemas, hay procedimientos para argumentar racionalmente, hay principios, hay instituciones en donde al interior de las mismas se produce el debate moral y se obtienen sus conclusiones. Él pone como ejemplo no solamente las democracias modernas, sino el ideal que estaría por arriba de las democracias o de los gobiernos democráticos. Y es lo que denomina ese ideal, que es un ideal moral, él lo denomina el ideal de la república deliberativa. Es como una especie de, para estos autores, para los filósofos morales, este paradigma implicaría como una especie de lugar al que hay que dirigirse, aunque probablemente la democracia que tenga la sociedad en el momento que se fija o se analiza esté alejada de este ideal de la república deliberativa. Pero ¿qué es lo que hace el ideal de república deliberativa en cuanto a las cuestiones morales? Nos fija como una especie de techo. Nos dice, esto está bien, esto está mal argumentado, esto es correcto, esto es razonable, esto es irracional, y teniendo como base que la discusión moral implica que deliberemos, por eso lo de democracia o de república deliberativa, que deliberen todos los sujetos que forman parte de esa comunidad o de esa situación espacio-temporal. Es un ideal regulativo. Lo que yo creo haberles hablado en algún momento, lo que se considera, lo que se denomina ideal regulativo. Es algo que nos dice, tenemos que fijarnos en este modelo, acercarnos a este modelo, pero de hecho nunca vamos a poder llegar plenamente a ese modelo. Fíjense, antes de continuar y cerrando esta introducción de Nino al tema de las cuestiones morales, que eso nos pasa, por ejemplo, o esto pasa, lo podemos visualizar nosotros, con la denominada democracia representativa. También es una exigencia moral. Ahora, la democracia representativa, nosotros sabemos lo que es la democracia representativa. Implica que las decisiones se toman en común, pero se toman a partir de los representantes de la comunidad, no de todos los participantes de la comunidad, sino por medio de sus representantes. El ideal de la república deliberativa es lo que ha puesto en crisis, esto lo dicen muchos autores, muchos politólogos en el último siglo, ha puesto en crisis esta idea de representatividad. Simplemente, no me voy a meter en este momento en ese tema, simplemente se cuestiona el divorcio, que esto es evidente, es palmario, uno se lo choca como una pared cuando camina con los ojos cerrados, la crisis de representatividad, es decir, está cortado el nexo entre los representantes y quienes designan esos representantes. Este es un fenómeno muy evidente en todo el mundo contemporáneamente. Precisamente la democracia deliberativa es lo que marca. Tenemos que superar este modelo. Está agotado para permitir la deliberación. La deliberación trasciende la mera representación. Pero por supuesto, la deliberación, la primera objeción es, y el sentido común nos indica cómo hacer para que sean tomadas en cuenta en una deliberación comunidades que tienen muchísimos habitantes. Hay mecanismos, hay instituciones, hay formas de permitir la deliberación concreta, que también en los hechos cuenta con un problema, que es una especie de apatía o de falta de voluntad política para participar, pero participar implica deliberar, ayudar a tomar una decisión que en última instancia tiene que ver con nuestro destino como comunidad.
Dejando de lado entonces esta idea ideal que tiene que ver con la justicia, digamos que es una discusión antiquísima, todavía no resuelta y no saldada. Diría que hay que tomar ciertas precauciones antes de analizar, empezar a analizar esta idea. Yo lo voy a hacer desde un lugar histórico. La clase anterior se hizo desde un lugar más actual o más contemporáneo. Voy a hacer un análisis de la justicia, pero más histórico, rastreando en sus orígenes. Sin embargo, viene a cuento lo que estoy diciendo, que es un tema complicado y es un tema delicado porque entran en juego muchísimos factores que tienen que ver con el ser humano, con lo psicológico, el problema de si existe o no un mundo moral, si es posible acceder a lo moral o si es posible acceder al mundo de la justicia, cuestiones delicadas que merecen ser debidamente trabadas o fundadas. Yo les subí, ustedes ya lo habrán visto, lo habrán leído o lo leerán en el transcurso de los días, subí una especie de un fragmento en realidad, no es un resumen, es un fragmento, un libro de cabecera nuestro que utilizamos para el desarrollo del tema de la justicia, que se llama La justicia en el libro primero de la República. ¿Por qué se llama La justicia en el libro primero de la República? Ustedes saben que uno de los filósofos más importantes de la historia y los inicios de la filosofía fue Platón. A Platón lo vimos, hicimos alguna referencia cuando trabajamos el tema de los dualismos. Y va a ser importante recordar eso porque el punto de vista de Platón, de su maestro Sócrates, que habla por boca de Platón, se apoya en ciertas concepciones de la realidad que se explicaron al momento de hablar de los dualismos. Eso va a haber que tenerlo en cuenta para poder entender la postura sobre justicia de este autor. No tanto de Platón, sino de Sócrates. Escribió muchísimos diálogos Platón. Uno de los más importantes se llama La República. La República es un libro voluminoso que tiene varios diálogos o varios relatos, donde se trabajan diferentes puntos que tienen que ver con el orden de la polis, con el papel de la justicia, con la relación entre gobernantes y gobernados, etc. El libro primero, que oficiaría las veces de una introducción, los estudiosos sostienen que allí Platón lo que hace es explicitar los puntos de vista de su maestro, que fue Sócrates. De hecho, hay como una especie de diálogo, de hecho, hay como una especie de animación, un coloquio. Y el resto de ese diálogo, de ese libro, son ideas postuladas por el propio Platón, que si bien se apoyan o se basan en su maestro, en Sócrates, ya empiezan a tener tintes distintivos o diferentes. En concreto, ese libro primero estaría reflejando la postura socrática sobre la justicia. Como nosotros sabemos, a pesar de que hubo que disculpar algunos papelones históricos, Sócrates no escribió absolutamente nada, sino que todo el caudal de conocimiento lo volcaba en el intercambio, en el diálogo, que vamos a ver ahora la mayéutica, lo que significaba esto para Sócrates. Y se recogieron sus dichos por parte de sus discípulos. Precisamente fue Platón entonces el que se encargó de llevar al papel, en este libro primero, el pensamiento de Sócrates. Sócrates nos explica, él explica por vía de Platón en otros diálogos, uno muy importante es el Critón, siempre es una referencia de carácter anecdótico. El objetivo de Sócrates era, él se pintaba como una especie de autorretrato y decía,
yo hago algo similar a mi madre, o intento hacer algo similar a mi madre, y el oficio de mi madre es ser partera, es ayudar a hacer, a aparecer en la vida a los nuevos ciudadanos. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué me parece que mi tarea es similar a la de mi madre? Porque yo ayudo siempre en relación con otro, vinculado con otro, a que las ideas, los conocimientos, los saberes surjan en la cabeza, en la mente de mis interlocutores. Él consideraba que lo suyo era como una especie de parto de ideas. Permitía que surgieran las ideas, los puntos de vista y las teorías, así como su madre permitía que las personas vinieran al mundo. Este método, el método de Sócrates, se llama mayéutica. Hay muchos autores que lo denominan de diferentes formas. Algunos dicen que hablan de diálogo socrático, otros hablan de mayéutica, otros hablan de elenchos. Elenchos significa argumentación y refutación. Básicamente, todos refieren a lo mismo. Sócrates dialoga, camina por las calles de la polis abiertamente, se cruza, va con sus discípulos, se cruza con otros atenienses y a partir de ciertos temas que él instala o ante las preguntas de sus discípulos o de quienes los confrontan, empieza una especie de diálogo en donde Sócrates inicia con una pregunta sobre un tema y él responde, cuestiona el punto de vista de su interlocutor y ahí empieza a trabarse o enhebrarse un ida y vuelta de afirmaciones, preguntas y respuestas hasta que queda o se llega finalmente a sacar en limpio o a afirmar lo que el interlocutor le había dicho a Sócrates o negar o refutar lo que el interlocutor le había marcado a Sócrates como correcto. El principal, esto es importante saberlo, el principal contendor de Sócrates y de los filósofos griegos tradicionales, clásicos o iniciáticos, estamos hablando en el nacimiento de la filosofía, para algunos la filosofía nace en Grecia, para algunos, como una lectura mayoritaria, pero no total, pero no exclusiva. Para otros, la filosofía nace en estos lados, en estos lares, incluso hay civilizaciones más antiguas que las griegas, de las cuales ya podría hablarse que tenían un pensamiento o un discurso muy ligado a lo racional. Son puntos de vista, pero sepamos que siempre la historia al menos se escribe desde dos lugares diferentes, por eso no podemos nunca quedarnos con la historia contada desde un solo lugar. Y lo que nosotros nos dice occidentalmente la historia es que la filosofía nace en Grecia. Son los sofistas. ¿Qué es un sofista? ¿Y a qué se llama sofismas? Es la forma en que ellos expresan sus ideas. Es importante, fíjense esto, ¿no? Es importante sacar a luz el sofista, porque no es una escuela de pensamiento perdida ya a lo lejos en el siglo V o VI antes de Cristo. El sofista o la sofística es una manera de entender la realidad que hoy está presente. Es una forma de plantearse, de confrontarse con la realidad, de entender el mundo hoy presente. Por eso es importante descubrir en el origen qué implicaba ser sofista. Algunas diferencias muy rápidas, sencillas, breves, entre un filósofo y un sofista. Sócrates, filósofo, pretendía llegar a la verdad final o a la verdad absoluta sobre aquellas cuestiones en las que o por las que se interrogaba.
Lo hacía de una manera desinteresada, abierta, en diálogo, en discusión con otros, y su objetivo, el objetivo del filósofo, era aportar a la discusión. No era vencer a quien pensaba diferente o confundir a quien pensaba distinto. Y no partía de una verdad dogmática, sino que contrasta, y esto sería para un filósofo actual también, sino que contrasta su punto de vista con otros puntos de vista. El objetivo es que todos juntos lleguemos, si es que existe, a la verdad de aquello sobre lo que estamos discutiendo. Los sofistas en esa época tenían un accionar completamente diferente. Primero, eran hábiles oradores. Por eso la ciencia, la disciplina o la retórica era algo muy estudiado en esa época. Eran muy hábiles para argumentar. Pero, primera cuestión, y en esto se separan radicalmente del filósofo, a los sofistas no les interesaba llegar de manera transparente a la verdad. Lo que ellos pretendían era vencer a su oponente. Por lo tanto, la polémica, polemizar, era la especie de suelo nutricio en lo que ellos se movían o se desenvolvían. El objetivo era polemizar con otro y derrotarlo utilizando hábilmente estas herramientas retóricas. Pero, cuidado, no buscaban refutar por el solo hecho de refutar. Lo hacían exclusivamente si se les pagaba. Es decir, eran como una especie, diríamos hoy, de mercenarios del pensamiento que solo se ofrecían a polemizar en la medida en que se les pagase y tomaban esto como un modo, como un medio de vida. Insisto, la clave es que no buscaban la verdad a diferencia de los filósofos. ¿Por qué digo que hoy también la mentalidad sofista está instalada en el mundo? Esto tiene que ver con lo que se llama, seguramente lo han escuchado el término, por ahí lo han estudiado, no quiero complicarlos. Se habla de la Realpolitik. ¿Qué sería la Realpolitik? La Realpolitik sería que el mundo se gobierna o se dirige exclusivamente bajo cánones pragmáticos, funcionales, pero de ningún modo en base a ideales, en base a principios, en base a reglas, en base a código. Se decide sobre la marcha en función de lo pragmático, de lo útil, de lo que da resultado, y todo lo demás queda en el ropero, porque es inoperante, porque precisamente a esto se va a oponer la filosofía, a los sofistas, al sofisma, a la realpolitik, al pragmatismo, que en última instancia lo que intenta hacer o pretende hacer es denigrar o descalificar a los valores. Insisto en algo, porque la relación aparece siempre, y si aparece es porque lo vamos a entender. Los sofistas recrudecieron necesariamente con el cambio de edad, de época en la humanidad, que significó el inicio de la modernidad. En la modernidad empiezan a florecer los sofistas, pero porque además empieza a florecer el pensamiento utilitarista, mecanicista, típico de la ciencia y de la técnica, como dije en alguna otra clase que habían avanzado enormemente. Van a ver ustedes que fruto de esta modernidad y esta especie de rechazo a la valoración y un apego muy fuerte a la descripción, dice, o tomemos ciencia y técnica a diferencia de filosofía, moral, derecho y justicia, esto se ve concretamente o claramente porque se puede experimentar, se puede verificar. Un autor paradigmático en esto, vamos a llegar a él en un rato, va a ser Kelsen, como digno hijo de una época moderna, sus ideas, sus expresiones irán de la mano al hablar de la justicia y al hablar del derecho. Volvamos entonces al diálogo. Libro primero, Sócrates. Allí comienza una indagación sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? Punto de partida. Esto ocurre
porque según lo narra Platón, que describe la escena, Sócrates tiene un encuentro con un anciano, que era conocido o amigo de él, Céfalo, y Céfalo está discutiendo, está hablando con otras personas sobre cómo es la vejez de los seres humanos, cuándo una vejez es buena o qué es lo que generaría una vejez buena. Sería como una especie de prescripción. Y Céfalo dice, yo he aprendido a vivir la vida, lo que me ha permitido, siendo meticuloso, ordenado y organizado, acumular riquezas o bienes. Y esto me permite, en mi última etapa, al tener disponibilidad de bienes, tener una vejez digna, sin apuros, sin problemas. Básicamente esa distinción entre, aquí va a aparecer básicamente la distinción entre el filósofo, el hombre libre y el esclavo. Claramente un esclavo en esa época no tenía ninguna posibilidad de llegar a una vejez digna o una vejez justa, porque el esclavo era el que le permitía obtener ganancias a los hombres de esa época. Nada nuevo, por supuesto, nada nuevo. O si se quiere, nada nuevo, algo retirado en el tiempo. En el siglo XXI también ocurre esto. Cuando Sócrates va a intervenir, o pretende intervenir y discutir sobre si una vejez justa tiene que ver con haber llevado adelante una vida justa, es el resultado del corolario de haber llevado una vida justa, Céfalo se retira y aparece en su lugar uno de sus hijos, Céfalo, Polemarco. Y le dice a Sócrates que seguramente, dice Sócrates, retomemos la discusión sobre la justicia, y yo creo que quien definió claramente lo que era la justicia fue Simónides. Lo característico, o la nota de color, tiene que ver con que Simónides no era un filósofo. Simónides fue un poeta previo al nacimiento de la época de la filosofía. Ustedes saben que en Grecia, antes del nacimiento de la filosofía, una de las artes más cultivadas era la poesía. Polemarco trae a colación entonces una supuesta definición de este poeta Simónides y la explaya y dice, para Simónides la justicia es dar o devolver a cada uno lo que se le debe. Así queda planteada esta discusión en este diálogo al comienzo. Ustedes van a notar, seguramente van a intuir un primer problema. Dar o devolver a cada uno lo que se debe. Y lo nota claramente Sócrates. No tiene contenido la proposición. Está carente de significado. Porque dar o devolver a cada uno lo que se le debe. Empieza la pregunta a girar en espiral o al vacío. Pero ¿qué es lo que se le debe al otro? ¿O qué es lo que hay que devolverle al otro? Esto ya lo nota Sócrates, y la tarea de Sócrates va a ser, como lo dice en la introducción del texto, descubrir aquel criterio que permita discernir qué es lo debido, qué es lo que se le debe al otro puntualmente en una situación determinada. Discernir, descubrir ese criterio, como dice Negri, que pueble a esa definición o a esa proposición de significado. Y esa va a ser, y esa ha sido la lucha, la tarea de toda la humanidad hasta la fecha. Esta discusión. ¿Hay un criterio que permita discernir de una vez y para siempre lo que es debido al otro? Fíjense, lo adelanto, pero es importante para hacer interactuar a los pensadores de diferente época, que esta es la principal objeción
que va a formular Kelsen en su famoso opúsculo que es la justicia. Esta es la principal crítica. Kelsen va a decir, la fórmula de dar a cada uno lo que se le debe o devolverle es vacía. En última instancia es tautológica, carece de significado. Y la crítica es real, la crítica es cierta. Por eso, todo intento por defender la realidad de la justicia va a tener que superar este escollo. Va a tener que superar el escollo que le plantea Kelsen, pero no solo ya lo planteaba Kelsen, se planteaba al comienzo, y el propio Sócrates ya era consciente de esto. ¿Qué criterio es el que me dice qué es lo debido al otro? Porque si yo tengo que recurrir por fuera de la definición, entonces ya la definición en sí misma no tiene valor alguno. Por otro lado, y lo dejo acá porque lo voy a desarrollar en un rato con detalle, por otro lado va a decir Kelsen, también lo va a decir Trasímaco, un sofista que va a lidiar con Sócrates en el diálogo, seguramente esto dé lugar a que quien decida lo que sea lo justo sea el Estado, o sea una postura autoritaria, o sea quien detenta el poder. Lo que pone en crisis, pondría en crisis la posibilidad de obtener un concepto de justicia con estas características. Volviendo, Sócrates está confiado de que se puede obtener un concepto de justicia y diríamos un concepto de justicia absoluto. Y acá otra disquisición, otro problema. ¿La justicia es un valor absoluto o es un valor relativo? Ya lo hemos planteado en referencia a otras temáticas, pero lo vuelvo a marcar porque es un error al que muchas veces se vuelve a incurrir. Cuando hablamos de justicia puntualmente, necesariamente tenemos que decir que la justicia es un valor absoluto. Pero como sabemos, y para rápidamente evitar las réplicas típicas cuando uno sostiene que la justicia es un valor absoluto, pero como ya sabemos, fruto, entre otras cosas, del análisis de Sergio Cota sobre la cuestión, nosotros somos seres limitados. Nuestro acceso al conocimiento es limitado. Entonces, claramente lo que estamos diciendo es esto. Existe la justicia como valor absoluto y hay una prueba, pero de hecho, ahora lo voy a explicitar, pero de hecho nuestro conocimiento es limitado, por lo tanto solo podemos acceder a ciertas porciones o lugares de la justicia. Y la prueba es la siguiente, fíjense, siglo XXI, hablamos de la justicia. ¿Cuál era el significado de la justicia en los comienzos, en los orígenes de la humanidad? Básicamente la ligada a una antropología que ya estudiamos, que era la antropología totalizante. La primera expresión de la antropología totalizante fue la Edad Antigua, y si se quiere, previa al inicio de la filosofía. ¿Qué decía? ¿O qué sugería? Y se suponía que si la justicia era tener ciertas prerrogativas y yo las pudiese hacer valer, esto tenía que ver con si formaba parte o no de un grupo determinado. Quien formaba parte de un grupo determinado tenía ciertas prerrogativas por ser parte de ese grupo. Pero si alguien que estaba por fuera del grupo pretendía o exigía las mismas prerrogativas, el rechazo, la reticencia o la negación era la respuesta directa. Usted no tiene acceso a esto porque usted no forma parte de este grupo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasó? Vino la esclavitud, vino todo lo que conocemos. En algún momento la conciencia, fíjense, la conciencia limitada del hombre no le permitía darse cuenta que no se disolvía lo grupal. Evolucionamos moralmente. Cuando evolucionamos moralmente empezamos a cuestionar la pertenencia a la grupal. Rompemos la idea de pertenencia a lo grupal, nos desmarcamos del grupo, por supuesto, como nos pasa ambivalentemente en la historia de la humanidad, porque somos ambivalentes internamente, pasamos de romper lo grupal a lo individual y a convertir lo individual como eje de toda la vida. ¿Mm? Ya lo analizamos. Pero hay una evolución.
Hoy podríamos decir, ¿hemos evolucionado respecto de aquella ruptura sobre la esclavitud? Por supuesto. De alguna manera hemos evolucionado moralmente, porque hoy incluimos a otros sujetos dentro del concepto de lo justo. Basta ver con la denominada perspectiva de género. La perspectiva de género que ha irrumpido como herramienta de análisis conceptual, filosófico, en función o en virtud de los grandes logros, a postura que voy a llamar genéricamente postura feminismo, ha generado una evolución en la conciencia moral y percibir algo que antes no percibíamos. Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué vamos a decir? Que ¿cómo se produce esta evolución en lo moral? Claramente porque la justicia, si la pudiéramos observar, como creía Platón, las almas observaban en el mundo de las ideas, ¿recuerdan el dualismo? Platón decía que las almas estaban instaladas en el topos Uranus. En este mundo ideal, el alma se confrontaba cara a cara con la idea de verdad, de bondad, de belleza y de justicia. Si nosotros pudiéramos confrontarnos con la idea de justicia en términos absolutos, descubriríamos todas estas notas y notas que todavía faltan. No sabemos hasta qué punto podemos evolucionar en punto a justicia e incorporar datos que hoy no lo son. Pero claramente esto remarca que la idea, el criterio es absoluto. El problema somos nosotros, que somos limitados y accedemos solamente parcialmente a esto. Bien, esta es la idea. Esta es la idea que quiere defender Sócrates. Cuando Polemarco plantea esa definición de justicia, Sócrates dice, pero me falta el criterio. A lo cual, Polemarco dice, voy a completar la expresión del poeta. Yo creo que Simónides, cuando dijo dar o devolver a cada uno lo que se le debe, lo que quería decir era darle al amigo o devolverle al amigo lo que corresponde, el bien, y dar o devolverle al enemigo lo que corresponde, el mal. Invertido, hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos. ¿Qué es lo que le debo al otro? Si es mi amigo, el bien. Si es mi enemigo, el mal. Claro, la reacción de Sócrates no se deja esperar. Él dice, no creo que un poeta tan lúcido como Simónides le haya querido dar este significado. Y no lo creo, y fíjense, acá hay algo importante, porque ¿qué es lo que va a hacer Sócrates cuando discute con otro? ¿Qué es lo que hace Sócrates? Él argumenta en contra de lo que plantea su interlocutor, pero ¿de qué forma? Él le dice, ¿estás de acuerdo en esto? Y como ahora lo van a ver en el ejemplo, pero por eso lo aclaro antes, para que se entienda. Él le dice, ¿estás de acuerdo con este punto de vista? ¿Con esto y con esto? Porque si estás de acuerdo con esto, con esto y con esto, lo que vos estás diciendo es inconsistente. Cuando el interlocutor le concede esto a Sócrates, Sócrates le dice, mirá que esto implicaría afirmar esto y afirmar esto. ¿Está de acuerdo? El interlocutor en todos los casos va a decir, no estoy de acuerdo en eso. Bueno, entonces le va a decir sobre entonces cambia la idea porque es inconsistente con esto que vos aceptás con lo que vos estás planteando. Y es lo que va a hacer al confrontar con Polemarco. Porque Sócrates le dice, tengamos en cuenta, para saber si esto es cierto, lo siguiente. Primero, ¿estás de acuerdo? Le dice Polemarco, ¿estarías de acuerdo conmigo en sostener que este punto de vista sería de muy difícil aplicación, generaría muchos problemas y conflictos si pretendiese o si se pretendiera aplicar en una sociedad pacífica o en tiempos pacíficos? Entendamos el argumento. Si
si la sociedad convive pacíficamente, en base a acuerdos, equilibrios o lo que fuera, postular que la respuesta necesaria ante quien no se conoce o es potencialmente un enemigo, no haría más que empezar a minar o socavar el clima o la situación pacífica. Sí, dice Sócrates, tal vez podría explicarse en tiempos de guerra, pero los tiempos de guerra, dice él, son aleatorios, son intermitentes, son de tanto en tanto y no necesariamente abarcan a todo el género humano. Entonces dice Sócrates, esta idea en tiempos de paz, en una sociedad pacífica, va a generar más problemas que los que puede resolver, o va a generar problemas que antes esa sociedad no tenía. A lo que Polemarco claramente asiente en esto, tienes razón, Sócrates. Pero le dice además, Sócrates, ¿y estarías de acuerdo en sostener que muchas veces los seres humanos nos equivocamos o erramos al considerar a alguien como amigo o como enemigo? Es decir, muchas veces decimos que tal persona es nuestra amiga y muchas veces decimos que tal persona es nuestra enemiga, pero también, y esto es empíricamente comprobable, digamos que acá está haciendo un análisis psicológico Sócrates muy lúcido. Descubrimos que aquel que se presenta como amigo es aparentemente un amigo y después descubrimos que es un enemigo. Y aquel al que catalogamos como enemigo, tratado y conocido, se termina convirtiendo en alguien de confianza. Es decir, la apariencia, dice Sócrates, es algo que engaña o puede engañar permanentemente a los seres humanos. Polemarco, ¿estarías de acuerdo en que si esto es cierto, ese criterio de discernir el bien o el mal, amigos y enemigos, no lo concluye, le dice lo primero, pero ya va encerrando al interlocutor, ¿no? En esa inconsistencia. Y Polemarco le dice claramente, estoy de acuerdo en lo que sostiene respecto de la apariencia. Y viene el último argumento, que este me parece importantísimo, porque ha dado lugar a innumerables discusiones todavía latentes. Es un tema, es el tema, tal vez, de la modernidad para acá. Y Sócrates le dice, ¿qué pasa? Porque dice, es devolverle el bien al amigo y el mal al enemigo. Esto implicaría que devolverle el mal al enemigo sería o haría las veces de castigo. Si alguien hace algo que no corresponde, se convierte ipso facto en mi enemigo o en el enemigo de alguien al que le hizo algo, en consecuencia correspondería se lo castigue. Acá viene, por eso decía, va a venir el problema que hoy se discute, que es si es posible justificar la justificación del castigo. Aguas, si se quiere, divididas. Justificación del castigo. Sócrates retoma el argumento y dice, va a usar una analogía muy frecuente en él. La analogía que hace Sócrates es, por ejemplo, con animales. Él dice, la esencia de un caballo es ser una bestia, los griegos utilizaban este término en un sentido peyorativo, que tiene cierta excelencia. ¿Qué pasaría si se castiga a un animal, al caballo, que tiene como esencia, como naturaleza, cierta excelencia, fiel, noble, ideal para tareas? ¿Qué pasaría si se lo castiga? Dice Sócrates, claramente se rebajaría al animal y además empezaría un fenómeno que podía degenerar en la esencia de lo que sería un animal, en este caso el caballo, que es convertirlo en un animal agresivo. Este mismo ejemplo lo pone con un perro. ¿Qué pasaría si apaleáramos o castigáramos permanentemente a un perro? Lo convertiríamos, ya no dejaría de ser alguien que podría ser de compañía, sino lo convertiríamos en un animal peligroso, a la defensiva, temeroso y dispuesto a atacar ante cualquier situación instintivamente, aunque no lo merezca. Conclusión,
y el análisis es real. Conclusión. El castigo degrada en vez de mejorar, envilece en vez de generar una situación superadora. Por lo tanto, el castigo o la devolución del mal como consecuencia de esta idea no puede formar parte de la justicia. Es una idea a la que asiente Polemarco, es una idea defendida a lo largo de la historia, es una idea que creo que ha sido retomada, la describe en ese momento genialmente Sócrates como ninguno, y esto aboca, por supuesto, a una lucha constante. Esa lucha constante tiene que ver con explicitar que el castigo no puede verse nunca como una forma de justicia. Claramente el castigo no puede verse como una herramienta de la justicia. El análisis de lo que sea el castigo, que no puede justificarse, nosotros sostenemos, creemos con Sócrates, y además con otras herramientas, que no puede formar parte de la idea de justicia, pero es un ítem muy peligroso, porque generalmente la cuestión del castigo tiene que ver con cuestiones de mucha emocionalidad, aparecen instintos básicos, aparece la necesidad o el deseo de venganza, que son claramente cuestiones atávicas y presentes en el ser humano, que no pueden negarse, pero que no pueden enlazarse con lo justo. El deseo de venganza, la necesidad de venganza atávica y presente en cualquier ser humano, no puede ipso facto ligarse necesariamente a que ese deseo de venganza puede verse satisfecho castigando algo y que en esto tenga que ver o aparezca de alguna forma la justicia. Es una discusión interesantísima, pero que la dejamos planteada simplemente de esta forma. Y dice Sócrates, agrava la condición del hombre malo. El castigo agrava la condición del hombre malo, o si se quiere, agrava la condición del hombre que ha actuado como no corresponde, pero luego con el castigo, de alguna forma, mutas, cambia su psiquis y en vez de corregirse, mejora. Esto es un dato de la realidad estadístico. En vez de corregirse, mejora las formas de generar actitudes incorrectas. Lo que está indicando claramente que el castigo no funciona. En algún momento, supongo yo, como humanidad, en una mayor medida de lo que hoy lo hacemos, nos daremos cuenta de esta problemática y de esta idea, que no conduce a ningún lado. Pero lo dejamos planteado así. Lo digo porque muchas veces se confunde justicia con venganza. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Ante esto, Polemarco dice, es cierto. Polemarco le dice a Sócrates, sí, Sócrates, tienes razón en todo lo que dices, con lo cual retira su punto de vista porque aparece a todas luces inconsistente. Si yo acepto que en tiempos de paz esto es peligroso, que la apariencia es real como parte de la psicología humana y que el castigo agrava la condición de aquel que se castiga, necesariamente no puedo seguir sosteniendo que la justicia sea devolver el bien al amigo y el mal al enemigo. Continúa la discusión y va a aparecer en escena el sofista, que es Trasímaco, con el cual se va a generar una discusión intensa, tal vez la más intensa del diálogo. Previo a eso, Sócrates en distintos párrafos y de una forma aislada, contribuye a precisar mejor el concepto de lo justo. Y él dice lo siguiente, ¿se acuerdan? Según Simónides, es dar o devolver.
Por lo tanto, lo justo sería exclusivamente una acción meramente externa, sin que tenga nada que ver el contenido de la misma. Sócrates plantea una objeción y él dice, para desarticular la idea que es simplemente un comportamiento externo, él dice, ¿qué pasa si yo le presto un arma a mi amigo y como todo préstamo, cuando se vence, le exijo a mi amigo que me la devuelva, pero en ese interín mis facultades mentales se ven alteradas? ¿Qué podría ocurrir? Si mi amigo me devuelve el arma, estaría obligado, porque yo se la presté. No, Sócrates no aclara si esta persona es consciente o no del cambio en las facultades mentales, pero para el caso el argumento tiene fuerza igual. Dice, ¿qué pasaría? Probablemente me generaría un daño a mí mismo o le generaría un daño a mi amigo, al que le presté el arma. ¿Con esto qué cuestiona Sócrates? Y con esto cuestiona que justo sea exclusivamente dado de devolver como una mera acción fáctica o empírica, sin olvidarnos del contenido. Ahí claramente Sócrates está sosteniendo, no, acá no sería justo que yo le devuelva formalmente porque el plazo venció, porque el riesgo de que se cause un daño a él mismo o a los demás estaría invalidando ese deber prima facie de devolvérselo. Por lo tanto, no sería justo, sino sería injusto, sería contrario a la justicia, generar un daño mayor o generar un daño que no estaba presente. Sócrates ahí introduce una cuña importante y esto enriquece la definición de la justicia. Fíjense, vamos a pasar de dar o devolver lo que se le debe, le corresponde al otro, como si fuera simplemente una cuestión de devolución, de intercambio, una piedra por una moneda por una piedra, a tener en cuenta el contenido. No es simplemente la acción, hay algo más para que esto sea justo. Aparece Trasímaco, sofista, irrumpe de una manera violenta y le dice, le hace una pregunta inquietante a Sócrates. Dice, hasta ahora todo lo que has dicho me parece sin sentido, sin razón, le dice el sofista, pero hay otra cosa, no definiste jamás qué es lo que sea justo, le dice a Sócrates. Y es cierto, Sócrates en ningún momento postuló lo que él entendía como justo. Dice, hablaste de la justicia, pero en ningún momento dijiste qué era para vos la justicia. Ahora, no importa, le dice Trasímaco, yo te voy a decir qué es la justicia y esta definición es insuperable y irrefutable y después me retiraré rápidamente. Pero dejaré como enseñanza lo que yo entiendo como justicia. ¿Qué dice el sofista? Y el sofista dice lo siguiente, dice, la justicia en realidad es aquello que determina el más poderoso y que en todos los casos tiende a generar o a favorecer a él mismo. Acá aparece, está la famosísima expresión de Trasímaco que después muchos autores van a recuperar. Dice, yo detento el poder político, ordeno, mando sobre aquellos sobre los cuales detento el poder político y le digo que hagan tal cosa. Eso es la justicia. Y esto que les digo que hagan es o necesariamente va a estar en beneficio propio. Pero las personas van a cumplir, van a obedecer porque creen que hacerlo implica ser justo. Obedecer el mandato de quien detenta el poder político. Claramente hay un giro de 90 grados en la postura de uno u otro.
¿Es cierto que la justicia es aquello que determina el que detenta el poder político bajo la forma de órdenes o mandatos y que en última instancia beneficia el mismo? Prestemos atención a esto. Uno podría decir, ¿y no estaría mal? Sí. Y es lo que hace Trasímaco, pero prestemos atención a esto. Trasímaco, a diferencia de Sócrates, no entra en la discusión sobre qué sea lo justo, porque él tenga o suponga que es posible definir de una manera absoluta la justicia. No, él a esto a él no le interesa, no es su objetivo. Él entra primero para polemizar, segundo para tratar de vencer a Sócrates, que era para él un desafío o un contendiente importante, pero lo hace en un plano diferente al socrático. Porque él lo que hace es describir, el sofista lo que hace es describir lo que pasaba en la Grecia, en Atenas, en ese momento, y en la polis, en esa situación histórica. Trasímaco describe, evidentemente, lo que estaba viendo Trasímaco, lo corroboran los filólogos, los historiadores, historia de Grecia, de historia de la Grecia clásica, no hay duda de esto. Era un momento de descomposición de la sociedad ateniense, de la polis, en donde los que detentaban el poder saqueaban a los ciudadanos, establecían mandatos que implicaban que tenían que darle prácticamente todo lo que generaban, con esto se enriquecían, lograban la obediencia de los súbditos que suponían que cumplir con los mandatos implicaba ser justo, y después abandonaban raudamente la polis, a la espera de en algún momento posterior volver a la polis y generar lo mismo. Es recurrente el ser humano a lo largo de la historia. Estamos hablando del siglo IV a.C. A esto Sócrates le dice a Trasímaco, creo, Trasímaco, que te equivocas, porque primero, según lo que vos sostenés, quien gobierna, si gobierna, lo hace para su propio beneficio. Pero Sócrates le dice, ¿qué pasa si el que gobierna, el que detenta el poder político, vamos a decir el que detenta el poder político, el término en gobierno más moderno, ¿qué pasa si el que detenta el poder político se equivoca en aquello que lo beneficia? Dice Sócrates. Por ejemplo, cree que lo beneficia tal cosa y en realidad lo perjudica, y tal vez beneficia a los súbditos. Lo pone en un aprieto a Trasímaco. ¿Qué pasa si se equivoca? Sería justo cumplir los mandatos del que detenta el poder político y al mismo tiempo desobedecer los mandatos del que detenta el poder político. Entonces Trasímaco le replica, le dice, es que en realidad el que detenta el poder político está ejerciendo un arte que requiere conocimiento. Y si requiere conocimiento y lo tiene, de ninguna manera se puede equivocar, le dice Trasímaco. Ejercer el mando político es un arte que requiere conocimiento. El conocimiento no le va a permitir nunca a ningún detentador de poder político equivocarse o errar. Esa es la respuesta que le da Trasímaco a Sócrates, con lo cual empareja un poco la cuestión, se sostiene, se reafirma en sus dichos y esto le permite seguir contraargumentando. En concreto, porque la discusión es bastante larga, la vamos a resumir en 2 o 3 ítems. En concreto, lo que va a hacer Trasímaco es lo que se llama una apología de la injusticia, porque en última instancia él va a decir que el justo, es decir, aquel que trata de actuar en beneficio de los demás, es el que sale en sociedad perdiendo. Y el injusto, que es el hábil,
el estratega, el inescrupuloso, le va a ir o le va mejor en la vida. Pone ejemplos, Trasímaco pone un ejemplo muy discutible en donde dice, fíjense, en todas las sociedades, es decir, en aquellas situaciones en donde dos personas trabajan en común, hay siempre uno que es el que se queda con las ganancias y que se retira, y generalmente el justo, el bueno, el apacible, es el que se queda sin nada cuando se disuelve la sociedad. En este caso, indica claramente, es mucho mejor en función del desarrollo de la persona ser injusto que justo. Y además dice, el gobernante tiene que ser injusto de alguna manera. ¿Por qué? Porque está necesariamente prima en él una especie de consigna individualista, poseer el mayor poder, el mayor tiempo posible para generar los mayores beneficios respecto de sí mismo. La discusión se traza entonces, por supuesto, Sócrates defiende o dice y relacionado con lo que sostenía Céfalo, los seres humanos que han vivido justamente, contrario a lo que postula Trasímaco, pueden llegar a tener una vejez justa, porque de alguna manera en algún momento van a aparecer o aparecen remordimientos de conciencia e intranquilidad. En esta discusión, en donde Sócrates trata de sostener que de ninguna manera el gobernante puede generar esto, porque se equivoca, y si se equivoca es un mal gobernante y no tiene que ser obedecido, llegamos al final del diálogo en donde Trasímaco, abrumado por estos argumentos de Sócrates, dice, quien guía, pone la analogía del médico y del pastor. Sócrates le dice, un médico, y en esto consciente Trasímaco, un médico se dedica a cuidar, a trabajar con pacientes, pero nunca está puesto él en primer lugar, sino que lo que le preocupa es la salud de los pacientes. Por lo tanto, un buen médico no está preocupado en su beneficio personal, sino solo secundariamente, y está preocupado en primer lugar un buen médico en los otros, en la salud de sus pacientes. Y también pone el ejemplo del pastor. Trasímaco dice, el que pastorea no lo hace en beneficio de las ovejas, sino que lo hace en beneficio propio, porque no le interesa a la oveja que pasta, que crezca y que engorde. A él lo que le interesa es cuánto va a poder obtener luego que se la mate, se la carne y se la venda. Lo que Sócrates le responde, que un buen pastor, fundamentalmente un buen pastor, lo que hace es velar por la salud de las ovejas permanentemente, preocuparse constantemente y aumentar la población de las ovejas. Y de hecho, para darles una utilidad, por ejemplo, la piel, la lana y otras que no implican degradar o matar o eliminar al animal. El diálogo concluye, o el diálogo se cierra, una vez que Trasímaco abandona el escenario. Yo quiero marcar una cosa muy importante, que es la postura de Trasímaco. A lo largo de los tiempos, esta postura de Trasímaco se ha sostenido en diversas épocas por diversos teóricos y con iguales, similares o diferentes fundamentos. Pero no se olviden que esta discusión entre Sócrates y Trasímaco no es una discusión en última instancia que nos pudiese llevar a un buen puerto definitivo, porque está planteada en niveles diferentes. Como yo les decía, Trasímaco, suponemos que lo que él hace es describir, y cree que la sola descripción implica la verdad, o no la verdad, sino la mayor fuerza de lo que él describe. Sócrates, por otro lado, de alguna manera niega la descripción, pero sabe que no puede convalidar lo que sostiene Trasímaco, porque eso sería convalidar la fuerza de lo fáctico. Si Sócrates le dice, piensen esto, si Sócrates le dice la razón a Trasímaco, estaría convalidando la fuerza de lo fáctico. ¿Qué quiero decir? Que si en una sociedad determinada
ser justo implica imponer mandatos que beneficien al gobernante, y esto ocurre de hecho, esto sería considerado válido. Pero lo que es, nosotros ya lo sabemos o lo estamos aprendiendo, lo que es nunca puede derivarse, salvo con una argumentación adecuada, que sea lo que debe ser. Por eso Sócrates está preocupado en contrarrestar la idea de Trasímaco. Pero es claro, son dos enfoques de la realidad que se tienen que conjugarse. No se pueden pelear, tienen que conjugarse. Yo puedo describir lo que pasa, pero describir lo que pasa implica valorar lo que pasa. Valorar va a venir después. Pero la valoración no puede ser buena o mala en función de lo que de hecho ocurra. No puedo, insisto, no puedo derivar el debe del ser, ni puedo derivar el ser del debe. Por eso cuando hablamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de autoridad y decíamos, el problema que presenta la autoridad es saber cuándo es legítima. Si yo digo que tal persona tiene autoridad porque de hecho, de facto, manda porque es más fuerte físicamente, no estoy justificando, sino estoy simplemente diciendo. Y no puedo justificar porque la justificación es una cuestión de hecho. Yo derivo un hecho empírico, mayor fuerza, y de ahí correlaciona un deber ser. Porque yo tengo más fuerza y venzo a fulano, el vencer a fulano implica que debe ser o que es válido o que es legítimo. Esto es lo que hay que aprender, porque esta transposición entre descripción y valoración es muy frecuente, sobre todo en el ámbito de las ciencias morales y mucho más en el ámbito moral y en el ámbito jurídico. Y es un craso error. Una cosa es la descripción y otra cosa es la valoración. Trasímaco le había dicho a Sócrates que él no definía lo que era justo, que en ningún momento, lo diría con lenguaje actual, se jugaba por una definición. Sí argumentaba, contraargumentaba, refutaba prolijamente, pero no establecía lo que era la justicia. En el texto, en el libro, en ese trabajo, en ese libro recomendable, él dice que en realidad, si bien no hay una definición expresa, sí se puede obtener una definición de diferentes párrafos o intervenciones de Sócrates. Es como si Sócrates tuviera en cada argumentación como fondo lo que él define o entiende por justicia, pero no lo mostrase del todo. Solo apareciese en atisbo esta definición. ¿Y cuál sería esta definición? La definición de Sócrates, dice él, sería que la justicia implica hacer el bien tanto a amigos como a enemigos. Vamos a ver, o han visto o verán que esta es una de las ideas básicas de la justicia. Hacer el bien tanto a amigos como a enemigos. Por eso tanto Sócrates, Platón y en alguna medida Aristóteles marcan esto. Que es cierto, muchas veces lo pensé, no lo entendí, con el tiempo lo comprendí porque lo experimenté. Estos filósofos dicen, es mucho peor cometer una injusticia que sufrirla. Y esta idea, porque lo están planteando desde el ángulo del crecimiento del desarrollo moral. Una injusticia me puede dañar, me puede afectar emocionalmente, pero mucho más en punto a mi desarrollo va a ser el que yo cometa un acto injusto. Porque la sucesión de actos injustos, dirían los griegos y estos filósofos, se convierte en un vicio que es lo más alejado de la virtud. Por lo tanto, para mi desarrollo moral es mucho peor que me convierta en un ser injusto que a veces tenga que soportar injusticias de otros.
porque esto hablaría de una deficiente calidad moral en quien la comete y no en quien la recibe. Es más, algunas virtudes, como la templanza, la fortaleza, pueden adquirirse con la madurez moral, llevan a atenuar las injusticias que uno pueda sufrir en su propia vida. Aunque tal vez la respuesta inmediata, o en algún momento la respuesta inmediata, sea la de devolver ese acto injusto con un acto doblemente injusto. Esta es una tendencia que no podemos negar, está presente en el ser humano, pero pocas veces el ser humano lo maneja bien. Un índice de desarrollo moral, de madurez moral en una persona, supongo puede ser esto. Ya los griegos lo marcaban y lo decían, y lo referían de esta forma. Esa definición de justicia, fíjense, atravesó todas las épocas. Tenemos dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente, no dañar a otro. Tenemos el sum qui truere, dar a cada uno lo suyo, honeste vivere nemine ladere, vivir honestamente y no dañar a otro. Aparece o la retoma, por ejemplo, Ulpiano. Está la famosa trilogía de Ulpiano. La retoma Santo Tomás de Aquino, que es la justicia. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar al otro lo que le corresponde. Ahí Santo Tomás, en términos futboleros, como estábamos contando recién, ya que ahora va a aparecer cuestionador de la justicia por excelencia, le está dejando la pelota picando dentro del área a Kelsen, porque claro, es una definición que refiere, que sale para ser explicada por fuera de la definición misma de justicia. No tiene un significado que surja de la misma definición, sino que hace referencia a otro elemento. Cuando el Santo Tomás de Aquino mete el derecho como criterio de la justicia, ya no tenemos que ir a otro lado, tenemos que hacer un viaje, tenemos que trasladarnos, salir, tenemos que leer el derecho, tenemos que ver qué es lo que se tiene por derecho. Ya la fuerza empieza a perder fuerza, la definición, y cae en este tamiz, en esta red, que no solo plantea Kelsen, sino han planteado otros. Uno, pónganlo como dato interesante el conocimiento, uno de los filósofos modernos que más cuestionó la posibilidad de que el ser humano pueda acceder racionalmente a saber qué es la justicia fue David Hume, un escocés, porque David Hume decía que la razón es limitada en el ser humano y la razón es inerte. El conocimiento racional no mueve a la acción al hombre. Lo único que puede mover a la acción al hombre es el deseo, y dentro del deseo factores que tienen que ver con lo emocional. El deseo en el sentido de búsqueda de algo, ¿no? Por eso dice Hume que lo fundamental en el tema de los valores es lo emocional. Pero va a dar un paso después que va a ser un paso equivocado. Primero, negar la importancia de lo racional. Y segundo, convertir al deseo y a los valores, si lo vemos desde el ángulo exclusivamente emocional, en una cuestión meramente subjetiva. Va a aparecer entonces en escena, con el comienzo de la modernidad, un trabajo muy interesante, también recomendable, que se llama ¿Qué es la justicia?, y cuyo autor es Hans Kelsen. Es inevitable tener que hacer una referencia a este autor, más que nada por haber sido un autor muy prolífico, más allá que sus puntos de vista, muchos de sus puntos de vista ya hayan sido refutados, otros estén obsoletos y otros sirvan para ser aplicados a un ámbito muy específico del derecho. Sin embargo, la importancia de Kelsen en su momento, en el momento en el que él vivió y escribió, fue fundamental.
En este libro que es La Justicia, Kelsen va a hacer dos cosas. Primero, arrancar con lo que yo les dije hoy, un primer cuestionamiento fuerte. Dar a cada uno lo suyo, dicen, como cualquier otra definición de la justicia que yo conozca, se termina convirtiendo en una fórmula vacía, o es una fórmula vacía, porque siempre se hace referencia a un criterio que está fuera de la definición y que o no pueda, o cuyo criterio generalmente no hay coincidencia. Si uno analiza lo que decían los medievales respecto de qué dar a cada uno lo suyo, va a descubrir que es diferente a lo que decían los filósofos del Renacimiento, y va a ser diferente al criterio que utilizaba, por ejemplo, Kant para entender la justicia, y diferente al criterio que utilizaba Marx, y así sucesivamente. Lo que está indicando claramente Kelsen es que la referencia a un concepto por fuera de la idea misma de justicia termina convirtiendo a la justicia en algo sin peso, débil, opaco. Claramente, Kelsen puede ser catalogado como un pensador que define a la justicia. Él dice, cuando se habla de la justicia, cuando hablamos sobre la justicia, lo que estamos haciendo es, al hablar, incorporar en el discurso un componente emotivo. Se refleja al hablar de justicia la actitud del hablante. O el hablante, cuando habla de justicia, refleja lo que él piensa, sostiene, cree, quiere de lo justo. Está expresando una emoción. Fíjense que esto implica reducir a lo justo a un craso subjetivismo. Yo estoy expresando lo que yo siento que sea la justicia. Y mi actitud respecto de esto, ¿a qué se refiere Kelsen cuando habla de actitud? Y a una actitud de agrado o desagrado. Cuando yo digo, fulanito es injusto, en términos simples, Kelsen nos está diciendo que ese fulanito es injusto, es que fulanito hizo algo que a mí no me gusta, que yo considero mal, o que me afecta a mí. Cuando alguien dice fulanito es justo, lo que está diciendo no es más ni menos que me gusta lo que hizo fulanito, me agrada lo que hizo fulanito, o fulanito hizo algo que conviene a mis propios intereses. Es un autor, por supuesto, relativista, porque no admite la posibilidad de un concepto absoluto de justicia. Dice esto Kelsen, dice, y está, lo van a ver en ese extracto, en esa selección de páginas, si se quiere, del texto. Él dice, la razón humana está limitada. Tiene una capacidad que no le permite ir más allá de una justificación suficiente, aunque los seres humanos buscan una justificación absoluta. Presten atención a esto. Es recurrente en Kelsen esta idea. Los seres humanos permanentemente están intentando justificarse, autojustificarse o justificar los comportamientos de los demás. Pero en este intento, que es cierto, en este intento de autojustificarse y de justificar los comportamientos de los demás, hay dos posibilidades, dice Kelsen. Una, generar una justificación suficiente. Otra, una justificación absoluta. ¿Cuál es el problema? Dice Kelsen, que nos empecinamos en buscar una justificación absoluta. Y la justificación absoluta es imposible porque la razón, nuestra razón, no es capaz de alcanzarla. Y entonces, ¿qué justificación podemos alcanzar los seres humanos? Dice Kelsen, una justificación limitada, lo que él llama justificación de medio fin. ¿Somos racionales? Claro que somos racionales.
Pero esta racionalidad tiene que ver con justificar el binomio medio-fin. ¿Cómo sería una justificación? Binomio medio-fin. ¿Está justificado algo cuando el medio que yo escogí para lograr el resultado, la finalidad que yo quería, fue eficiente? Por ejemplo, imaginémonos, ¿está justificado si tengo apuro en trasladarme de mi domicilio a La Plata, razonar de la siguiente manera: caminar hasta la estación de tren, bajarme en Gonet, caminar hasta parada de micro, bajarme en 7:32, tomarme un taxi hasta la legislatura? Diría Kelsen. ¿Está justificada? Diría no, porque ese muchacho se equivocó en los medios. Porque tomar el tren, bajarse, tomar un micro, bajarse, tomar un taxi y luego caminar, le implicó llegar no en la media hora que pretendía, sino 1 hora y media después. Por lo tanto, el resultado de la finalidad no fue eficiente. Las decisiones de ese muchacho fueron irracionales. Y hasta ahí llegó la posibilidad de justificar. Por lo tanto, si esa persona hubiera tomado su vehículo y hubiera elegido un camino alternativo, con pocos semáforos, lo que fuera, y hubiera llegado en 20, 15 minutos, que él se me hubiera dicho: fue muy inteligente, porque fue racional, porque el medio que escogió fue eficiente, porque tuvo poco costo, poco tiempo y mucho beneficio. Llegó puntualmente. ¿Qué falta? Los fines, dice Kelsen. Ya no vamos a poder hacer lo mismo respecto de las finalidades humanas. ¿Por qué? Porque la razón no da más que para esto. Y entonces, uno podría pensar, dicen algunos comentadores del libro que es La Justicia, hay un trabajo introductorio de Jesús Ballesteros que es excelente en el libro que es La Justicia, cuando todavía existía, no me acuerdo la colección, lo recomiendo, se puede conseguir a quien le guste buscar libros, o no sé si seguirán existiendo las librerías que tienen textos usados. Creo que era una colección Omega o Planeta, libros encuadernados. Este libro que es La Justicia, con este estudio introductorio de Jesús Ballesteros, que es excelente. Además de ser excelente el texto, ¿no?, de Kelsen. Más allá de que uno no concuerde o pueda criticarlo, o haya sido criticado. En este texto, Jesús Ballesteros dice lo siguiente: uno podría pensar que Kelsen, llegado a este punto, niega la justicia. Es un escéptico a ultranza. Es alguien negador de la moralidad. Niega la justicia, por supuesto va a negar los valores, que tienen que ver con su profesión de fe. Recordemos, él quería hacer ciencia del derecho, y nada más que ciencia del derecho. Para hacer ciencia del derecho, sabe que exclusivamente la ciencia tiene como tarea describir el objeto que se propone conocer. Pero además, en su profesión de fe, como digno hijo de la modernidad, Kelsen tiene un camino, una metodología que diríamos dualista. ¿Por qué? ¿Qué es dualista? ¿Se acuerdan cuando hablé de diálogo en algún momento? Por ahí estoy apelando demasiado, y hablamos de un autor dialógico como López Quintás, que dice: ¿cuál es el problema de la modernidad, del hombre moderno? Que le gusta escindir la realidad. Escindir es separar. ¿La modernidad qué hace? Le gusta escindir y separar lo real. ¿Qué hace Kelsen, hijo de la modernidad? Utiliza una metodología dualista. ¿Qué implica ser dualista? Implica dividir todas las realidades en dos. Y por supuesto, al dividir todas las realidades en dos, a contraponerlas. Entonces, ¿qué va a contraponer? ¿Qué contrapone un moderno como Kelsen? Contrapone la naturaleza a la sociedad, o sociedad y naturaleza. Lo social se opone a lo natural.
Y recuerden, ¿cuál era la nota distintiva de esa escisión? Que lo primero tenía un significado positivo y lo segundo tenía un significado negativo. En Kelsen, esa distinción entre sociedad por un lado y naturaleza por otro, le hace poner un signo más a lo social y un signo menos a lo natural. Va a distinguir también a Kelsen entre lo que es y lo que debe ser, entre el ser y el deber ser, que esto es una idea típica de los modernos. Una cosa es lo que es, otra cosa es lo que debe ser, dice Kelsen. Y él agrega, el derecho forma parte del mundo del deber ser, no de lo que es. Y este deber ser, él lo llama un deber ser lógico formal. El deber ser lógico formal tiene que ver con la estructura de la norma. La norma implica imputar una consecuencia a un antecedente. Lógico formal porque ese debe ser, que es la imputación, se va a poner en movimiento en tanto el sujeto cumpla o no cumpla con aquello que establece la norma jurídica. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. Ese deber ser no incluye valores. Kelsen dice, no está incluido en el deber ser los valores, lo moral, lo justo. Es un deber ser lógico formal. ¿Por qué? Porque los valores, la justicia, tienen que ver más con una cuestión de fe, tienen que ver más con una cuestión de mística, más que ver con una cuestión de irracionalidad, diría Kelsen. Por lo tanto, ese ámbito tiene que sacarse del derecho. La justicia no puede entrar en el ámbito del derecho. Y además, acá viene la decisión si se quiere, fundamental, por decirlo de alguna manera. Lo racional de lo irracional. Lo racional es positivo, lo irracional es negativo. ¿Y a quién pone en el ámbito de lo racional? Entonces se puede entender mucho de la postura de los pensamientos de los modernos. ¿A quién pone como ejemplo paradigmático de lo racional? A la ciencia. Claramente, la ciencia para Kelsen es el paradigma de la racionalidad. Pone en lo irracional todo aquello que, aunque se presuponga como conocimiento, no utilice las herramientas para conocer que utiliza la ciencia. Todo conocimiento sí es científico y es racional, pero ¿por qué es racional? Porque, y ahí va o aparece otra contraposición, Kelsen separa lo físico, lo fáctico, lo empírico, lo cósmico, de lo que podríamos llamar metafísico. Porque así lo hace la ciencia, lo hizo la ciencia de su época. ¿Qué decía la ciencia de la época de Kelsen? Sigue diciendo, pero decía cuando aparece. Solo puede considerarse como verdadero aquel conocimiento que pueda demostrarse, que sea verificable empíricamente hablando. Este conocimiento es el único conocimiento válido. Este conocimiento es el único conocimiento racional. Todo conocimiento que apele a cuestiones metafísicas, por ejemplo, como lo era para Kelsen, el tema de los valores, ya implica entrar en el mundo de la irracionalidad. Porque esto implicaría, por ejemplo, concederle a la naturaleza, los clásicos decían que había un derecho natural del cual podían extraerse ciertas reglas, Kelsen dice, esto sería conferirle a la naturaleza como una especie de vida mágica, animismo. Lo que no es real, porque no es verificable, porque no es empírico, está en última instancia, estará en última instancia encerrado en el cajón de la fantasía de los seres humanos. Pero no es científico, no es racional, y por lo tanto no se puede incorporar al derecho. ¿Cómo cierra este texto? Kelsen, él dice, sin embargo, esto es interesante porque él dice,
soy un científico, toda mi vida, mi vida fue dedicada enteramente a la ciencia. Sin embargo, ante la pregunta, ¿qué es la justicia?, dice él, no puedo dar una respuesta absoluta, pero sí puedo dar mi respuesta, dice Kelsen. Puedo hablar de mi justicia. Y esto es, en definitiva, lo que todos los demás seres humanos compartiríamos. Podemos hablar de mi justicia, de nuestra justicia, y ese mi justicia, nuestra justicia, está atado ¿a qué? Está ligado a nuestros deseos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros puntos de vista y fundamentalmente en Kelsen a nuestros propios intereses, a nuestros intereses. Por lo tanto, en una sociedad, ¿qué es lo que va a haber socialmente hablando? Conflicto de intereses. Pero dice Kelsen, no tenemos por qué meter a la justicia en la resolución de conflictos de intereses. O lo que se llama justicia no nos va a poder dar solución alguna. Porque en un conflicto de intereses, dice Kelsen, tenemos solamente dos vías. O vence el interés más fuerte, o generamos un equilibrio, generamos una conciliación entre esos intereses en pugnas y evitamos el conflicto. Cualquier otra solución que se suponga justa o que pueda venir de la mano de la justicia es impracticable, dice Kelsen. Por eso, su concepción de derecho. El único objetivo del derecho es resolver los conflictos de intereses que se van a dar entre sujetos racionales. ¿Por qué se van a dar los conflictos de intereses entre sujetos racionales? Porque los sujetos racionales son aquellos sujetos que privilegian, ponen por delante sus propios intereses o apetencias individuales. Entonces dice Kelsen, como el ser humano tiene estas características, ineludiblemente irá a la confrontación. Por eso es conveniente controlarlos. Y por eso necesitamos una técnica, un medio. ¿Cuál sería la técnica como medio? Fíjense, acá está apareciendo el concepto de justificación relativa, medio-fin. Y es una técnica, y la técnica que implica controlar. ¿Por qué? Porque si yo controlo a los sujetos a través de un medio, que sería el derecho, o concretamente a través de la coacción y del castigo, este medio es eficiente porque va a generar o va a permitir generar en los sujetos o inducir a los sujetos que realicen comportamientos que impidan o no verifiquen el conflicto. Pero claro, como en el análisis kantiano, no va a proponer la amistad para que no se genere la enemistad, va a proponer lo contrario, va a proponer la sanción o el castigo para que la enemistad no se produzca, o si se produce, tenga sus consecuencias. Fíjense claramente que es consistente, hay una coherencia en las ideas del autor de la teoría pura del derecho con lo que con su libro que es La Justicia, aunque estén claramente equivocadas. Primero porque la visión de Kelsen que tiene sobre el ser humano es una visión muy pobre, pesimista. Segundo porque, como lo decía Carlos Nino, la razón, en el ser humano hay una razón que podemos considerar válida como la científica, y también hay una razón práctica. Si no, el hombre no habría llegado a los resultados a los que ha llegado, seguramente insatisfactorios, a partir de la discusión y de la deliberación moral, que era lo que marcaba Nino. Entonces, claramente hay una posibilidad de llegar a un conocimiento moral, a una racionalidad práctica que permita generar o guiar la convivencia y que no reniegue de esta capacidad en el ser humano. Un autor muy afín con Kelsen, un clásico también, Ross, un autor escandinavo, que Tensa va mucho más allá que Kelsen, también es un ejemplo claro de esta lectura. Esta lectura, perdón, no sé si lo dije, lo remarco, es una lectura emotivista de los valores, afín a lecturas relativistas. Voy a decir algo más sobre Kelsen en el final.
es Alfred Ross. Ross dice, cuando dos personas intercambian argumentos y una de ellas introduce la palabra justicia en la discusión, es como estar pegando un puñetazo en una mesa. Es decir, pretende cerrar la discusión, tener razón, entrecomillada, de una manera irracional, pegando un puñetazo en la mesa o pegando un portazo y retirándose. Esta es la imagen, es mucho más fuerte que la lectura kelseniana, pero bastante afín. Marca claramente el papel secundario negativo que le puede dar a lo que se entienda por justicia estos autores, que por supuesto le excluyen del ámbito del derecho. Diría que en el tema de la justicia deben combinarse, interactuar, integrarse dos facultades que son inherentes a la condición humana y que discernirlas, distinguirlas o separarlas, como hacen los modernos, ha llevado a más problemas que a soluciones. Es cierto, hay una dimensión racional y una dimensión emocional en el ser humano, pero ambas trabajan conjuntamente, ambas son complementarias. Y lo moral, lo justo, la percepción de la justicia, no podemos acceder a esta sino combinando ambos factores. Este trabajo en conjunto de la racionalidad con la emocionalidad, si lo quieren para distinguirlo, es lo que nos permite entender o llegar a descifrar qué es lo que sea justo. Fíjense, el sentimiento, esto lo voy a contar en otra clase, el sentimiento de lo justo es puro sentimiento, es puro emocionalidad. Siento que eso es injusto, pero también va a participar la racionalidad. Después, ¿cuándo va a participar? Cuando yo intente definir en palabras aquello que he sentido o que he percibido o que he intuido. Ahí entra a jugar la razón. Pero además la razón va a entrar a jugar también cuando yo cotejo este sentido, este sentimiento con otro. Cuando lo perfilo, cuando lo corroboro, cuando lo mejoro, cuando lo contrasto, cuando lo modifico con las intuiciones de otro sujeto. Fíjense qué papel importante que juega la razón en ese ámbito. Pero lo emocional, lo intuitivo es lo que tiene, es lo prioritario como proceso moral. Pero no se tienen que separar. Separar razón de sensibilidad, como hicieron los modernos, sin volver a juntarnos, genera la enorme cantidad de problemas y antinomias que hoy los seres humanos tenemos como problemática a resolver. Por ejemplo, en el caso de la justicia. Cierro con esta idea de Kelsen. Dice Kelsen, para mí una sociedad en la que se pueda vivir bien es una sociedad en donde prime la tolerancia, donde pueda florecer la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la ciencia, pero sobre todo la tolerancia. El concepto de tolerancia es clave en las lecturas relativistas, pero hay que tener cuidado porque generalmente el concepto de tolerancia en las lecturas relativistas, como la kelseniana, tienen que ver más como un dejar hacer, dejar pasar. Y el otro, hay un autor que da un ejemplo muy claro, y a mí me gusta el café y a vos te gusta el champán, y lo dejamos ahí. A vos te gusta otra cosa, te tolero. No me queda más remedio, pero desde ya no me voy a poner a discutir, por ejemplo, qué es mejor, si el champán o el café. Dando por sentado que en mi mundo y en el mundo del otro, el champán o el café se pueden convertir como en lo prioritario, como el principio prioritario, pero encerrado en mi propia cabeza, en mi propia subjetividad, y dando por, como decía, por sentado que no puedo discutir si hay posibilidad de integrarlo, de mejorarlo, de hacer predominar otro y conjugarlo con otro, de contrastarlo, esto de por sí ya genera, este prejuicio ya de por sí pone aprietos al relativismo. Pero si la tolerancia es simplemente dejar ser, ¿para qué el ser? La mejor sociedad es la sociedad que tolera, que deja ser, no una tolerancia activa.
como la que expliqué en segundo lugar. Si no, está ahí. Allá él, y él dirá, allá yo. Tenemos un déficit conceptual muy pronunciado si alguien nos dice, así que la tolerancia es tu punto de partida. Y como punto de partida es marcadamente relativo. Esto implica que tus valores son en tu mundo tus valores y mis valores son en el mundo mis valores. Pues bien, yo te voy a decir que en mi mundo la intolerancia es el factor decisivo. Imagínense si el que nos dice esto además tiene el suficiente poder o la suficiente fuerza para hacer o para llevar a la práctica ese criterio que, contrastado con el de Kelsen, por ser relativista, es endeble para oponérsele. Yo no comparto que la tolerancia sea lo correcto, es la intolerancia y lo hago valer. No tenemos herramientas conceptuales y estamos metidos en una lectura relativista para enjuiciar o criticar esta posibilidad. Fíjense este detalle, con esto cierro, fíjense este detalle. No nos olvidemos que Kelsen se desarrolló en su Alemania natal en lo que se llama la República de Weimar, es decir, el paso previo a la instalación del nazismo. Pero el nazismo se instaló a partir de herramientas democráticas. Lo que ocurrió es que una vez instalado democráticamente en el poder el nazismo, generó el mecanismo del que les estoy hablando. Mi criterio es la intolerancia, por lo tanto, como criterio de gobierno, y estando en el poder y teniendo mayoría a partir de ahora, no podrán formar parte de la sociedad, tendrán que ser perseguidos aquellos a que nosotros consideramos perjudiciales. Es decir, vamos a ser intolerantes y ahí aparece la enorme cantidad. Fíjense que es interesante y es un ejemplo que no hay que desconocer. Cuando uno desconoce los ejemplos de la historia, los ejemplos lamentablemente vuelven a repetirse. Y cuando el criterio para acceder al poder se agota en un criterio meramente procedimental, yo tengo 10 manos más que 5, por lo tanto yo te gané, seguramente el resultado posterior sea la traducción de la intolerancia, de la persecución como forma de gobierno. Esto pasó, ha pasado, y claramente le pasó a Kelsen, que tuvo que vivir en la época de la República de Weimar. Por eso, la única defensa que tenemos es decir, señores, nosotros tenemos una racionalidad medio fin y también tenemos una racionalidad final. Y la racionalidad final es la que va a indicar si ese fin que elegimos a partir de determinado medio se justifica o no, se ajusta o no a la dignidad humana. Si suprimimos lo segundo, entonces ese reconocimiento de la dignidad humana no tendrá ningún valor. Y alguien podrá decirnos, me lo imagino, lo fantaseo en mi laboratorio de ideas. Alguien podrá decirnos, lamentablemente sé que deforestando gran parte o miles o millones de hectáreas en este país voy a eliminar la producción ovina, lo que fuere, o los árboles, o los frutos, pero ¿saben qué? Esta es la manera más eficiente de generar divisas y luego yo exploto, por ejemplo, esa enorme cantidad de hectáreas y fantaseo, imagino, pongo un shopping. Porque la racionalidad medio fin indica que lo que se necesita es ganancia, aumentar la tasa de ganancia. Por lo tanto, este medio es absolutamente eficiente. Ahora, el respeto a la dignidad humana, el respeto al medio ambiente, etcétera, 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 no está en el libreto. ¿Por qué? Porque se ocultó que no hay una posibilidad de discutir racionalmente los fines.
Una sociedad que no sabe, no exige discutir racionalmente los fines, es una sociedad que inevitablemente volverá a ser condenada. Si se quiere y si se me permite, y asumo, tal vez sea excesivo el ejemplo del nazismo, diría que también puede haber democráticamente, puede instalarse la sociedad de la intolerancia. Si no queremos, si nos parece y concedo excesivo lo de la República de Weimar. Bien, con esto terminamos entonces esta parte de la justicia y tienen material y pueden aprovechar el material que he subido a las clases. En la clase que viene continuaremos con la justicia. Quiero antes de cerrar, si ustedes me permiten un minutito más de su tiempo, chequear algo. Decirles que estamos sobre el final del curso. Estamos llegando al final del curso, estamos bien, pero no se olviden que hay ciertas exigencias formales que se tienen que cumplir en el curso. Una de estas exigencias formales, como ustedes saben, antes de empezar el curso, es cierto cumplimiento de asistencia. Y nosotros, por supuesto, implementamos un sistema para este contralor de asistencia. Concretamente, hemos hecho o hacemos capturas de pantalla en diferentes horarios. Esto indica que tal vez alguien pueda estar presente o haya estado presente sobre el final del curso, pero si no estuvo presente en el momento en que se tomó la captura de la pantalla, determinada hora, son 2. Esto indica claramente que se acercó al curso sobre el final. Imaginémonos una clase presencial. La clase presencial, como podría haber sido esta, en la Universidad Nacional de La Plata, en donde la clase comienza a 8:05 y la puerta se abre abruptamente a las 10 menos cuarto, a las 10 menos 20, e ingresa un alumno. Diría que por consideración a los alumnos presentes, que están desde las 8 de la noche, yo no puedo omitir que ese alumno que ingresa sobre el final haya estado presente en la clase. Entonces, los horarios son para respetar. Y la asistencia de la clase, ténganlo en cuenta, sobre todo para evitar, nos falta poco. Así que hagamos el esfuerzo que esto no ocurra. Tratemos de terminarlo bien, en orden y como alumnos regulares. Y que esto no suceda, porque esto lo tomamos como una asistencia. Gracias entonces, chicos, espero que su resultado haya sido bueno. Si no, les va a quedar la opción del recuperatorio, no se preocupen. Esperemos que todos puedan terminar el curso como corresponda. Gracias nuevamente por su atención y nos estamos viendo en la próxima. Hasta el lunes. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. ¿Se detuvo la grabación, Marina o Paula? ¿Qué les No, dice no, su Carlos, pantalla? Sigue grabando. corriendo. Sigue grabando.